Hola, buenos días. Buenos días. Vamos Buenos a dar días. inicio en unos minutitos. Me parece que estamos todas las personas que tenemos que estar. ¿O hace falta alguien? Si me avisan, por favor. Yo creo que estamos todas las personas ponentes. Ana María, estamos, sí. Sí, ok, perfecto. Muy buenos días. Buenos días, mi nombre es Saskia Salas. Yo soy coordinadora del Departamento Especializado de Información del Instituto Nacional de las Mujeres, el INAMU, y les voy a estar acompañando en esta mañana y en esta última mesa como moderadora. En la mesa de hoy está en el marco del encuentro Feminismos, Géneros y Comunicación, que es un encuentro organizado por el Centro de Investigación en Comunicación, el SICOM, con la colaboración del INAMU, del PNUD, de PROLEDI, de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y del Canal 15 de la Universidad de Costa Rica. Hoy esta mesa va a versar sobre comunicación, ciudadanía y movimientos sociales, y me complace mucho presentarles a las personas participantes que nos van a acompañar en esta mesa. Tenemos a la licenciada Ana María Rodríguez Pereira, al bachiller Juan Daniel Acuña Román, la máster Jacinta Astles, la bachiller Paola Ginesta, la licenciada Fernanda Gutiérrez, la licenciada Ana María Rodríguez, la máster Joana Rodríguez, la máster Laura Chinchilla y la bachiller Daniela Mora Badilla. La dinámica que vamos a tener es que cada panelista va a contar con 5 minutos para presentar su ponencia, con el fin de complementar las videoponencias que ustedes han visto previamente y las ponencias que pudieron leer en la página que se nos facilitó, en el link que se nos facilitó, y que podrían volver a consultar después en el enlace que les compartimos también. Para saber cómo abordar estos 5 minutos, quisiéramos saber si efectivamente pudieron leerse las ponencias, ver las videoponencias para ver si las personas que nos acompañan hoy como ponentes deben profundizar o ampliar algunas de las informaciones que brindaron ahí. No sé si me pueden poner, no sé, unas manitas, unas reacciones que me digan que sí las leyeron o si preferirían que más bien partiéramos como de un resumen de la ponencia que presentaron. Ok, yo veo como corazones, eh, veo un corazón, veo saludos. Ok, se agradecería un resumen. Ajá, partir de un breve resumen. Entonces, no sé si les parece a las personas ponentes que podamos partir de un breve resumen de sus ponencias. Ok, entonces vamos a empezar por ahí, vamos a hacer un breve resumen. Vamos a tener 2 segmentos de presentación. El primero va a tener 3 ponencias y el segundo va a tener 2 ponencias. En ambos segmentos vamos a tener un espacio de preguntas y comentarios como para no dejarlo todo para el final y que no se nos olvide ni nos perdamos en el hilo de la lógica que tiene la mesa. Y sí les vamos a agradecer que puedan ir formulando sus preguntas en el chat mientras se van presentando las ponencias para que después no se nos olvide qué era lo que queríamos preguntar. Yo voy a estar leyendo las preguntas del chat, pero también en este espacio que vamos a tener después de cada segmento van a tener la oportunidad de hacerlas, ¿verdad? En vivo. Pero si no quisieran hacerlas en vivo, también las pueden poner en el chat. Vamos a pasar entonces ahora al primer bloque, al primer segmento. Y en este primer segmento vamos a iniciar con la presentación de la licenciada Ana María Rodríguez Pereira y el bachiller Juan Daniel Acuña Román. Ana María Rodríguez Pereira es licenciada en Ciencia e Ingeniería de los Materiales por el Instituto Tecnológico de Costa Rica y es egresada de la Maestría en Desarrollo Sostenible con énfasis en Conservación Biológica de la Universidad de Costa Rica. Juan Daniel Acuña Román es bachiller en Economía de la Universidad de Costa Rica. Entonces, les damos la bienvenida y adelante con su tiempo. Les voy a agradecer, eso sí, a las personas ponentes que tratemos de
apegarnos al tiempo que tenemos disponible, a esos 5 minutos para que tengamos una mesa bien fluida y que todas las personas puedan participar. Primero que todo, agradecer a las personas organizadoras del encuentro por tener la oportunidad de poder dialogar en conjunto sobre temáticas tan importantes como son feminismo, género y comunicación. Agradecer también a las personas que me acompañan en esta mesa el día de hoy. Yo voy a hacer un poco trampa, les voy a adelantar que voy a poner un pedacito de la videoponencia porque me parece que resume muy bien, digamos, como mi propuesta. Mi ponencia en conjunto, desarrollada en conjunto con el compañero Juan Daniel, que no nos pudo acompañar el día de hoy, es una propuesta conceptual de la justicia climática y una propuesta de una metodología para medir su cumplimiento. Y esto nace, antes de presentarles, digamos, como la conceptualización, creo que es importante también ver de dónde nace esta propuesta. Yo participé de la Comisión Jurídica de la Mujer pasada, desarrollada por Naciones Unidas, que estaba enfocada en el marco de género y cambio climático. Participé como activista ecofeminista y participé también como especialista en género y cambio climático. Y después de un proceso largo de incidencia política para poder alcanzar compromisos por parte de los Estados miembros en materia de justicia climática, la conceptualización que quedó en el borrador que fue aceptado al final es que justicia climática es igual que acción climática. Y para mí esa definición fue vergonzosa, es un mínimo inaceptable frente a una crisis climática que cada vez enfrentamos con mayor claridad. Y como científica, como ingeniera en materiales, pero también como especialista en género y cambio climático, sentí una urgencia de crear una definición que hiciera imposible que esto vuelva a pasar, porque no puede ser posible que tengamos que estar discutiendo términos como justicia climática de una forma que sea similar a acción climática. No puede ser que tengamos que estar discutiéndolo todo y no tengamos mínimos ni siquiera aceptables en esta materia. Entonces yo decidí hacer una propuesta conceptual que parta de una visión ecofeminista y entonces les voy a presentar un pedacito del video que viene el concepto y los ejes. ¿Me pueden confirmar que lo ven, por favor? Sí, qué genial. Sí. Estás en mute, Ana María. ¿Me pueden confirmar que se escuche cuando le dé play, por favor, nada más? La justicia climática en la actualidad Sí, se escucha. es difuso, con definiciones distintas dependiendo de dónde se pregunte. Esta situación limita el acceso a la justicia climática, particularmente por la falta de delimitación conceptual que imposibilita medir y analizar el cumplimiento de los compromisos establecidos, situación que pone en riesgo particular a las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad frente a la crisis climática. Frente a este concepto difuso, en la presente ponencia se propone un concepto a partir de una perspectiva ecofeminista, pues se considera vital desarrollar una propuesta que parta del reconocimiento y la visibilización de las brechas de género desde una mirada antipatriarcal y ecológica. Los cambios en el clima planetario, la pérdida masiva de biodiversidad y la contaminación masiva de ecosistemas son consecuencias de la aplicación y sostenimiento de prácticas productivas extractivistas contrarias a la vida, que son responsabilidad de los estados industrializados y corporaciones. Frente a esa realidad, se propone como concepto de justicia climática el derecho al reconocimiento de la responsabilidad histórica de estas entidades frente a la emergencia actual, de la mano con la garantía de todas las formas de vida del planeta a tener acceso a condiciones mínimas vitales que garanticen dignidad para las personas. Seguridad hídrica, seguridad energética, seguridad habitacional, seguridad y soberanía alimentaria, seguridad para la movilidad, seguridad para la infraestructura, acceso a ecosistemas saludables, gestión de emergencias climáticas, acceso a información climática, educación climática y gobernanza climática.
Entonces, digamos, bajo esta, digamos, conceptualización y bajo estos ejes, lo que se hizo en la ponencia fue analizar a partir de indicadores y resultados nacionales cuál es, digamos, como el acceso a justicia climática en el país, y una de las principales conclusiones a las que se llegó es que en los ejes donde existe una infraestructura que provee el Estado, hay mayor igualdad en la garantía de esa justicia climática. Por ejemplo, digamos como en el acceso al agua, no existen diferencias importantes de género en las casas lideradas por mujeres y las casas lideradas por hombres. Sin embargo, donde hay problemas en la provisión relacionadas a la infraestructura, ahí sí hay brechas grandes. Entonces, por ejemplo, en el acceso al agua, aunque no existen brechas de género importantes en el acceso al agua dentro de los hogares, sí existe brechas importantes entre la zona rural y la zona urbana, donde se destaca la zona Huetar Norte, donde el 85% de la población tiene un riesgo severo a vivir inseguridad hídrica, y esto es por una institucionalidad que no ha asegurado la seguridad hídrica de esta región, debido a problemas institucionales particularmente asociados al abandono estructural de las zonas rurales. Entonces, creo que me pasé un poquito de tiempo, pero para hacer un resumen como más comprensivo de la ponencia, lo dejo por acá y espero que lo hayan encontrado interesante. Muchas gracias, Ana María. Vamos a seguir ahora con la máster Jacinta Asles. Jacinta es una feminista, activista e investigadora. Tiene una maestría en Género y Construcción de la Paz de la Universidad para la Paz y está certificada como instructora de autodefensa de Empowerment Self-Defense Global. También es licenciada en Comunicación y Estudios Internacionales por la Universidad Tecnológica de Sydney. Actualmente trabaja en promover los derechos humanos de las personas migrantes a través de la educación. Su proyecto Queer and Here se centra en ofrecer talleres de autodefensa a la comunidad LGBTQIA+. Adelante, Jacinta. Muchas gracias. Voy a compartir mi presentación, lo cual es un resumen de la videoponencia. Y bueno, empezando, quiero agradecer a todas las personas y organizaciones por esta oportunidad de compartir mi investigación sobre la autodefensa en Latinoamérica y sus conexiones con la lucha para la igualdad de género. ¿Me confirman que pueden ver la presentación? Sí, perfecto. Bueno, voy a empezar explicando un poco sobre qué es la autodefensa. Es una metodología que salió de los movimientos feministas en los años 70 y 60, de mujeres que estaban tomando cursos de defensa personal o artes marciales y se dieron cuenta que estas metodologías fueron creadas por peleas entre hombres. Entonces querían crear una metodología que se enfoca en las herramientas eficaces para identificar, interrumpir y prevenir la violencia más común que se enfrentan las mujeres, la población LGBTQIA+, y otras poblaciones vulnerables. Y hasta la fecha, la Organización Internacional de Autodefensa y Empoderamiento, o ESD por sus siglas en inglés, ha realizado 4 formaciones de instructoras en América Latina. En total han capacitado 58 instructoras en 7 países. Entonces, mi investigación se centra en el hecho de que no podemos lograr la igualdad de género sin reducir la violencia de género. Entonces, busqué respuestas a estas preguntas clave. ¿Cómo se están utilizando la autodefensa como estrategia de prevención y eliminación de la violencia en América Latina? Como personas involucradas en movimientos sociales, ¿qué podemos aprender de la región? Y en términos más generales, ¿qué pruebas hay que estos programas de autodefensa nos están ayudando a lograr la igualdad de género? Entonces, mi metodología fue haciendo 5 entrevistas virtuales semi-estructuradas y en profundidad con 5 instructores de países diferentes de la región: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y México. Y en línea con un enfoque feminista interseccional, cada entrevista exploró las experiencias de las instructoras respondiendo a las necesidades de participantes de diversos orígenes en sus contextos. Y se enfocó en
Identificar las experiencias de los instructores en colaboración con varias partes interesadas que se pueden ver en la diapositiva. Los gobiernos, el sector privado, organizaciones no gubernamentales, ONGs, instituciones académicas y medios de comunicación. Y también se trató de analizar si estos esfuerzos de colaboración se llevaron a nivel local, nacional, regional o internacional. Y estos ejemplos ilustraron un amplio panorama de formas de avanzar en distintos niveles y con distintas contrapartes que puede aplicar para cualquier movimiento social. Y la recomendación que salió es que es importante reconocer que cada contraparte tiene su propia motivación diferenciada de los demás y que lo importante es identificar cómo su proyecto o movimiento puede alinearse para contribuir a esta motivación de la contraparte. Les invito a leer la ponencia o el video ponencia que explica un poco en más detalle cuáles eran las motivaciones identificadas para cada parte interesada. También se identificó el desafío principal, lo cual era que en nuestra búsqueda para reducir la violencia de género, estamos trabajando dentro de un sistema patriarcal y misógino, machista, e intentando cambiarlo desde dentro. Así que aunque tenemos programas realmente impactantes, no podemos ignorar la realidad de que necesitamos el apoyo de las mismas partes interesadas que pueden estar beneficiándose de los mismos desequilibrios de poder que estamos intentando cambiar. Entonces, por esa razón, no es fácil luchar contra el sistema. Y para concluir con una recomendación clave, se surgió de la investigación que es necesario crear un proyecto más amplio que reúna todas las iniciativas identificadas y que busca implementar proyectos de manera estratégica y holística para contribuir a la lucha por la igualdad de género. Es decir, tratar de crear una estrategia que está trabajando con todas estas contrapartes y en todos estos niveles para tener alguna iniciativa más holística para ojalá llegar más cerca a la prevención y reducción de la violencia de género en la región. Entonces, para concluir, les comparto mis datos de contacto por si tienen interés en aprender más sobre la autodefensa y los talleres específicamente para la comunidad LGBTIQ+. Y les agradezco mucho por el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacinta, y muchas gracias por ese uso tan efectivo del tiempo. Ahora vamos a darle espacio a la presentación de la bachiller Paola Ginesta Aguilar, la licenciada Fernanda Gutiérrez Arrieta y la licenciada Ana María Rodríguez Pereira. Paola Ginesta Aguilar es comunicadora audiovisual, Fernanda Gutiérrez es historiadora y activista feminista y Ana María Rodríguez es activista ecofeminista. Actualmente están desarrollando una investigación documental sobre el movimiento aborto legal en Costa Rica. Adelante. Hola, buenas. Por ahí estaba escribiendo que me aparece el nombre diferente, entonces por aquello yo soy Paola Ginesta. Mucho gusto. Y la compañera Fernanda hoy no nos puede acompañar, pero bueno, fue muy interesante su aporte como historiadora también, ¿verdad? A este proyecto. Para iniciar, quisiéramos contarles que la idea inicial era trabajar en conjunto con el movimiento Aborto Legal Costa Rica, y esto contemplándolo como un sujeto de estudio bastante diverso que además se configura como compañeros de lucha, ¿verdad? Lo que ya empieza a generar como un acercamiento distinto al proceso. Incluso Ana María fue parte de las fundadoras del movimiento. ¿Podemos pasar a la presentación, porfa? La idea era trabajar sobre el universo simbólico del movimiento Aborto Legal Costa Rica. Esta es una cita de Silvia Mesa, que viene trabajando en el país desde hace mucho tiempo, ¿verdad?, de estos temas, y ella desde el 2013 mencionaba lo importante que es como movimientos de mujeres y feminismos esa construcción de nuevos significados sociales.
y en particular en torno al aborto para esta investigación que, bueno, las mismas compañeras a quienes entrevistábamos nos decían cómo el aborto siempre se ha presentado como un asesinato, ¿verdad? Y no por el contrario como este lugar de reivindicación de nuestros cuerpos, de nuestra vida, de nuestra autonomía. ¿Podemos continuar? Ahora, algo muy importante para nosotras en este proceso era tal vez empezar a aproximarnos a una perspectiva ecofeminista, en donde desde ahí entendemos que cualquier revisión simbólica va a pasar definitivamente por lo afectivo también y por lo político, y que nuestros movimientos sociales, ¿verdad?, como ecosistemas y organizaciones dinámicas y abiertas, pues funcionan desde estas interrelaciones. Es eso, ¿verdad?, lo que da fuerza y motor a nuestras acciones colectivas, nuestros procesos de organización. Esto se basa en una propuesta de Lucía Linsalata, que me gustaría mucho invitarlas a leer porque es muy hermoso y habla de cómo se ha reorganizado la trama de la vida a partir de las relaciones capitalistas para sostener la reproducción del capital y no de la vida misma, ¿verdad? Y eso es lo que vemos tanto en los territorios, por ejemplo, en las comunidades indígenas y también sobre nuestros cuerpos de mujeres, cuerpos gestantes y de disidencias. Podemos continuar. Entonces, bueno, la investigación fue bastante amplia, por ahí estuvimos revisando varios temas como los marcos de acción colectiva del movimiento, nos fuimos bastante en el espacio de la relación de los cuerpos y de las emociones en la constitución del movimiento, y eso me pareció muy interesante porque se relaciona un montón a todas las otras ponencias, ¿verdad? Como que siento que era un eje ahí bastante presente y que pues nos conmueve mucho y nos hace pensar que este es un tema que realmente debemos estar estudiando y hablando y encontrando formas, ¿verdad? No solo para entender qué significa que estén tan presentes, sino cómo las cuidamos, porque siento que eso es lo que nos venimos encontrando, ¿verdad? El estamos hartas también apareció en la nuestra definitivamente, ahí lo pueden ver en los videos. Esta rabia que ahorita Ana María nos va a contar, ya no podemos más, ¿verdad? Y bueno, nosotras escribíamos que, por ejemplo, Lorena Camnal dice cómo nuestros cuerpos lo resisten todo y por eso se vuelven territorios en disputa, pero no es cierto. O sea, podríamos quizá, pero hay un punto en donde chocamos y hay un límite y ahí aparece esto de la emocionalidad rebelde que plantea también un poco el texto y que es ese momento, ¿verdad?, en donde con todo esto necesitamos accionar y hacer transformaciones. Podemos continuar. Entonces, bueno, ¿verdad? Era esta introducción a eso que quizá dentro de todo lo que revisamos me parece muy, muy relevante a este punto y que me gustaría mucho que conversemos, ¿verdad? Ya que está presente entre todas eso, ¿qué significan estas emociones en los movimientos sociales? ¿Qué lugar están teniendo? ¿Cómo está afectando eso a nuestros cuerpos, verdad? Y principalmente, qué estrategias de organización, de comunicación y de cuidado vamos desarrollando, porque ya desde hace tiempo venimos viendo esto, ¿no? Esto es vital en los movimientos. Y si bien es lo que nos motiva y nos impulsa y hace que se construyan, también es lo que muchas veces nos hace tener que pausar o hace que se debiliten, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí tal vez continuamos y Ana María. Sí, para mí era importante destacar al final de la ponencia que hubo dos hallazgos importantes en la investigación. Uno es lo que hablaba Pau ahora de la epistemología de la rabia, ese momento donde la rabia nos da una claridad sobre la necesidad de una acción política que supere las circunstancias actuales, porque es un momento donde la violencia estructural o la desigualdad se torna ya insostenible y tenemos que accionar porque hay un riesgo directo sobre nuestra corporalidad. Y cómo esto también está directamente relacionado con la necesidad de autocuido dentro de los movimientos sociales como una forma de poder garantizar sostenibilidad en el tiempo, porque si no, lo que genera es mucho mayor conflictividad o mayor, digamos, descuido o digamos, como se vuelve más denso participar, hacer la participación política e incluso accionar en colectividad. Entonces, con eso dejaríamos por acá la ponencia. Muchísimas gracias por el espacio. Permiso. Y las invitamos a ver el video. Sí. Si no tuvieron chance, no, tratamos de no repetir en todos los espacios.
sino que tiene información como diferente y pues un poco que resume cómo se presenta este movimiento. Gracias. Muchas gracias. Gracias a las 3 ponencias o los 3 grupos de ponentes que tuvimos ahora. Y ahora yo quisiera invitarles a plantear sus preguntas y comentarios acerca de estas ponencias. Yo me voy a reservar mi espacio de reflexión para el final, porque me parece que todas las ponencias tienen como hilos conductores que nos van a permitir al final hacer como un cierre. Entonces yo quisiera como guardarme ese espacio, mi comentario para el final, pero ahora quisiera abrir el micrófono para que quienes quieran hacer sus preguntas y comentarios puedan hacerlo sobre este primer segmento. No sé si quieren, yo no veo ninguna manita levantada, pero pueden levantar la manita o pueden interrumpir también, no hay ningún problema. Yo había levantado la manita, pero es como café oscuro y casi no sé. Ah, casi no se ve, ok, ya la vi, Laura. Adelante. Ok, gracias. Bueno, muy buenos días a todas, a todos, todes. Yo tengo una pregunta para las 2 primeras ponencias. La tercera me la reservo porque acepto la invitación de Paola en la línea de profundizar en el asunto de los vínculos, de los afectos, de las emociones y del autocuido, del cocuido, pero eso lo podemos tal vez hacer. Propongo la segunda parte donde nosotras también hacemos nuestro aporte. Con respecto a las ponencias 1 y 2, quería preguntarles cuál es la dimensión de la comunicación que ustedes observan en esos 2 temas que están trabajando, ¿verdad? En el de justicia climática y también en el de autodefensa feminista, ¿verdad? Si pudieran como explicarnos como cuál es la dimensión de la comunicación en ambos, en los procesos y también en la propuesta. Y en el caso de Ana María, quería preguntar, esto es en el caso del tema de la autodefensa feminista. Quería preguntarle a Jacinta, ¿cómo ve ella el componente, digamos, de lo colectivo, de lo organizativo? Si pudiera profundizar, ¿verdad? ¿Cómo conseguir vincular el tema que se relaciona, de hecho, con lo otro que vamos a conversar en el segundo momento, del autocuido, ¿verdad? Con las redes de cuidado colectivo. ¿Cómo hacer que esto no se convierta en un tema individual, digamos? Es como la pregunta que tengo. Voy primero yo, si quieres, Jacinta. Ok, gracias. No tuve chance de decirlo en el ratito que les presenté ahora, entonces muchas gracias porque me permite profundizar. El marco de la comunicación que utilizamos Juan Daniel y yo en el caso de esta ponencia fue analizar la información y divulgación de la temática de cambio climático en relación con la comunicación para el cambio social. En la revisión que nosotros realizamos, uno de los primeros resultados que es evidente es que ha fracasado sistemáticamente, no porque la gente no comprenda el cambio climático, sino porque la comunicación está tan desproporcionadamente saturada en la mitigación y no en la adaptación, que existe como un desconsuelo. Y eso es particular además en la situación nacional, donde la comunicación está básicamente casi en su totalidad asociada a la mitigación, y entonces genera dentro de las personas no solo este desconsuelo, sino una incapacidad de acción, porque no se reconocen como personas ciudadanas con capacidad de accionar más que, qué sé yo, reciclar o, no sé, comprarse un carro eléctrico, pero no comprenden que vivimos en un país tropical donde desde ya vivimos más y viviremos peores emergencias climáticas, y que no debería estar tanto la comunicación enfocada en nuestra responsabilidad, porque somos uno de los países con menor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, sino que es la compa avisando que necesita energía, sino que viviremos muy pronto situaciones de emergencia climática en los cuales la población tiene una condición de adaptación totalmente desigual. Entonces, a partir de esta situación, nuestra propuesta de concepto y de ejes lo que busca es incentivar el reconocimiento de la justicia climática como un derecho,
para que, digamos, frente a estas emergencias, lo que se tenga es información de las garantías mínimas vitales que debería tener toda la población. Es un cambio de enfoque distinto de decir como, di no uses la pajilla, camina al trabajo, tenés un maletín de emergencias, sabes cuál es la parte de tu comunidad donde puedes organizarte en caso de que haya una inundación, cuáles de las personas de tu comunidad tienen mayor condición de vulnerabilidad, cómo hacemos para que en caso de una emergencia podamos trabajar en conjunto para asegurar su dignidad. Creo que es un cambio importante, aunque existen conversaciones al respecto en el país, no son la mayoría, y creo que sí, intercalado en el medio la parte de género, contemplando que las desigualdades no se viven de forma igual y no son ciegas al género, esta problemática y este cambio de paradigma en la comunicación también se torna incluso más importante. Entonces le paso la palabra a Jacinta, no sé si hay como repregunta, pero yo se la paso. Gracias, Ana María. De mi parte, empezando con la pregunta sobre los medios de comunicación, hay dos partes. Hay la colaboración con otros medios que las instructoras usaron para promover a una audiencia, a un público más amplio, y que es la autodefensa, y también tienen sus propias redes sociales. Lo más usado sería Instagram y Facebook. Y creo, bueno, basado en la investigación, el uso de ambos tipos de medios de comunicación se enfocó mucho en los mitos alrededor de la autodefensa, que hay mucho desconocimiento. Las personas no entienden la diferencia entre la autodefensa y artes marciales, o piensan que está enfocado en enseñar violencia, lo cual no es correcto, ¿verdad? O que deberíamos, en plan, enseñar a los hombres que no sean violentos, lo cual es cierto, pero también mientras estamos experimentando violencia, también tenemos que aprender a defendernos. Y lo otro es que muchas personas piensan que la autodefensa son técnicas físicas, pero esta metodología es holística, tiene estrategias verbales y no verbales. Hablamos de todos los tipos de violencia, psicológico, emocional, verbal y financiero, religioso, todos los tipos, y cómo identificar las banderas rojas para interrumpir la violencia antes de que llegue a una situación extrema. Entonces, lo que salió de la investigación fue que el enfoque de los usos de medios de comunicación fue en esto, en tratar de educar más que todo en qué es la autodefensa. Y obviamente promover los proyectos o los talleres así. Y luego en relación con las redes de cuidado, o de cuidado más bien, esto lo voy a hablar un poco más de mi perspectiva como instructora, porque realmente no era un tema específicamente tocado por la investigación, pero como instructora nos capacitamos en un grupo y ahí tenemos nuestra red de apoyo, lo cual es muy importante para nosotras porque después de las clases a veces salen, ¿verdad?, experiencias de violencia. Entonces nosotros también ocupamos como red entre sí, y también en mi experiencia la implementación de talleres crea esta comunidad, crea redes de apoyo, porque después de 3 horas tenemos un grupo de 5, 10, 20 mujeres que han pasado por el mismo proceso de aprendizaje, y ahí también se crea como experiencia compartida. Y también uno de los principios de la autodefensa es contar o buscar apoyo. Entonces también ahí estamos promoviendo la idea de que después de experimentar una experiencia difícil o de violencia, es importante como tener un red de apoyo o algunas estrategias para poder sanar de la situación, que no es solamente defenderse en el momento, sino como todo este proceso de sanación.
Entonces creo que eso también está promoviendo más esta idea del autocuidado y del cuidado comunitario, lo cual también lo veo muy importante, que hablamos también y cómo apoyar a una amiga o otra persona que ha experimentado violencia. Entonces yo creo que con todas estas partes se está tratando de promover estos temas de autocuidado y cuidado comunitario. Espero que eso haya respondido a tu pregunta. Gracias. ¿Tenemos algún otro comentario, alguna pregunta? No veo nada en el chat. Ahí, Joana tiene la manita levantada. Adelante, Joana. Gracias, Saskia. Esta pregunta es para Ana María y para Paola. Ayer viendo el video que me encantó, había una crítica muy fuerte a los últimos dos gobiernos, ¿verdad? PAC, de Luis Guillermo y de Carlos Alvarado, y la respuesta, o más bien, la no respuesta que han dado los gobiernos al respecto con relación al tema del aborto. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se está visualizando, cómo visualizan, a propósito de que Paola hablaba de estrategias que se deben de hacer en comunicación, cómo visualizan este nuevo gobierno, ¿verdad? Porque es un gobierno, no sé, yo no tengo ni idea de cómo es, la verdad, pero ¿cómo están visualizando ustedes dentro de la investigación y además como un movimiento las acciones comunicativas, ¿verdad? Y el activismo que tienen que hacer ante este nuevo gobierno tan particular, ¿verdad? Gracias. Permiso, Ana, ¿puedo empezar? Qué pregunta más trágica y fuertísima, Dios mío. Creo que así específicamente sobre este contexto y este nuevo gobierno, yo soy honesta, no me he sentado a hablar con las compañeras específicamente y es algo que sí tenemos planificado hacer, las invitaron en Palabra de Mujer en diciembre, pero por ahora, ¿verdad? Y tomando en cuenta lo que sí hablamos de, ¿verdad? La crítica general que se hace, porque incluso las compañeras decían, a ver, todo va a venir y va a estar cambiando y los gobiernos están en modificación, pero hay ciertas cosas que se sostienen que es como el tema raíz. Y yo siento que es también, ¿verdad? Además del tema de las emociones, otro de los hallazgos muy importantes es que el movimiento aborto legal al parecer ha tenido muy claro desde el inicio la importancia del tema de la educación popular y de los diálogos, que yo creo que, y bueno, ahora anotaba, ¿verdad? Son palabras que otra vez vienen y dan vueltas en todas nuestras ponencias, este tema de las redes, este tema de los diálogos, de la construcción de comunidad que definitivamente es súper amplia. Entonces sí, ellas tanto desde la parte virtual como un trabajo ya más presente en las comunidades y diversas regiones del país, están, ¿verdad?, organizando diferentes maneras de acercarse a la gente y eso, ¿verdad? Y como decía Freire, yo siempre vuelvo ahí, y es como, ¿cómo hacemos esos diálogos? Porque además es un movimiento súper distinto y que incluso, ¿verdad? Hablábamos, a ver, no todas las, no sé, personas con capacidad gestante y no todas las mismas feministas estarían de acuerdo con que esto es un tema que tiene que pasar por lo legal. Ya desde ahí, ¿verdad? Es como un abismo enorme, pero a ver, si algo enseña este movimiento y su organización es que hay temas que nos convocan y que están más allá de un montón de cosas y que a partir de ahí es donde podemos ir hilando y que bueno, mucho tiene que ver, además de este tipo de diálogos, con la parte de información científica y divulgación desde un lugar, ¿verdad?, que sea realmente accesible a todo este montón de personas y ellas hacen una crítica muy fuerte a la educación en el país, de que necesitamos accesibilizar información real, científica, rigurosa a todas las personas y que no nos sigamos moviendo en el mundo de los mitos, ¿verdad? Porque desde ahí estamos haciendo mucho daño. Y bueno, por ahí cierro yo, tal vez Ana. Bueno, yo primero quisiera decir que no puedo hablar en nombre del movimiento. Sí, es una discusión que se está dando, pero creo que lo que podría dar es una percepción personal a partir de mi pertinencia dentro del movimiento. Y creo que, digamos, el hecho de que 20 días después de haber ingresado al poder, se tomen una foto con los dirigentes de la Iglesia Católica, con una ministra de salud, que fue además un puesto negociado con antiderechos, es un mensaje bastante claro de que va a haber un retroceso. Me parece a mí, en lo personal,
que va a haber un retroceso en la definición de salud de la norma técnica, al limitarla a que el acceso a abortos terapéuticos, que al día de hoy en Costa Rica es incipiente, hay que decirlo, ¿verdad? Con claridad, es la lucha, como define el movimiento, ¿verdad? O la exigencia de una norma técnica ha sido históricamente por parte del movimiento más un empuje simbólico de que se comprenda que el derecho a la salud de las mujeres y personas con capacidad de gestar es un derecho humano. Pero tenemos, pienso yo, tal vez todas acá la claridad de que vamos a vivir un retroceso, lo estamos viviendo, lo sentimos en nuestras corporalidades, lo sentimos al ver en nuestras familias, la desesperación del desempleo, de la juventud, son situaciones bastante difíciles y creo que este gobierno y este presidente no ha tenido ningún titubeo en presentar su poder, en utilizarlo. Y creo que como movimientos sociales, como personas que impulsamos los derechos humanos, también tenemos que preguntarnos por qué la derecha tiene tanta facilidad para articularse y agarrar el poder, porque este es un señor que fue ministro de Hacienda, pero la gran absoluta mayoría de este país no lo conocía 3 meses antes de la elección. Entonces, ¿cómo es posible que se articula un poder y alcanza en cuestión de meses la Asamblea Legislativa y el poder ejecutivo y las organizaciones de mujeres tenemos tanta dificultad para alcanzar el poder, ¿verdad? Creo que también tenemos que tener una autorreflexión, por lo menos al interno del movimiento aborto legal. Nosotras tenemos claridad de que lo que impulsamos son cambios sociales que son mucho más lentos, que son mucho más difíciles de alcanzar, que tienen mucho que ver con el plano simbólico, pero que el acceso al poder mientras estemos dando la cara va a ser muy difícil. Entonces creo que es como una circunstancia muy desesperante y muy desoladora, pero al mismo tiempo que nos tiene que permitir articular dentro de nuestras posibilidades, y creo que ahí es donde la parte del análisis es tan importante en materia de autocuido. ¿Cuál es el poder que tenemos frente a este retroceso? También verlo como región, digamos, a nivel de Centroamérica, pues en Honduras ahorita tenemos un avance con la administración actual, pero seguimos siendo una de las regiones con mayor desigualdad y violencia del mundo, y esa inercia iba a alcanzar a Costa Rica eventualmente. Entonces, ¿cómo hacemos para resistir? ¿Y cómo hacemos para resistir de una forma en la que, digamos, podamos de verdad mantener condiciones mínimas de dignidad? Pero es que yo sí creo que es difícil plantearse, porque hay una diferencia significativa entre un espacio de diálogo, digamos, la diferencia entre los gobiernos anteriores es que teníamos un espacio en la mesa para dialogar y ahora ni siquiera estamos invitadas, ahora ni siquiera entramos, ahora ni siquiera nos toman en cuenta. Y esa es una diferencia muy significativa y no podemos obviarla cuando estamos analizando la circunstancia en el derecho a decidir, porque es una sombrilla de derechos que también contempla condiciones muy críticas para las condiciones de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Yo sé que es un bajón lo que acabo de decir, pero creo que este es un espacio muy importante para dialogar. Permiso nada más ahí para cerrar, ¿verdad? Como recordar que también los movimientos de mujeres, los movimientos feministas, no solo dependen de lo que esté pasando con el gobierno, y que eso es uno de los temas para mí más importantes, ¿verdad? Esa es un área y es una de las dimensiones en las que se trabaja, porque claro, estructuralmente, ¿saben? Ayudaría un montón, pero a ver, el simple hecho de poder estar en este momento como movimiento, con organizaciones en todas las diferentes regiones del país, utilizando un proyecto de ley que se escribió aquí para generar procesos de educación y de compartir y discutir con las comunidades, ¿verdad? Llevar este proyecto de aquí un poquito del GAM y decir, hey, esto funciona aquí en Punta Arenas, ¿qué más hay que agregar? ¿Qué no estamos hablando? La educación sexual aquí, ¿cómo funciona? ¿Quiénes deberían ser parte? Entonces, como decimos, es un proceso largo, pero para mí ese tema, el poder estar generando este diálogo con lo local, que si esperamos a que el gobierno lo haga, va a tomar mucho tiempo, ya es un avance enorme y que ojalá que sí en unos años, ¿verdad? Podamos verlo ir tomando un lugar más en lo material aquí. Gracias. Ahora sí, solo para no irnos llorando, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Si no tuvieran más comentarios o más preguntas, vamos a pasar entonces al segmento 2.
En este segmento 2 vamos a escuchar primero a la máster Joana Rodríguez López. Joana es candidata a doctora del Programa Latinoamericano de Doctorado en Educación de la Universidad de Costa Rica. Es magíster en Administración de Medios de Comunicación con énfasis en Tecnología de la Información y de la Comunicación por la Universidad Estatal a Distancia y licenciada en Sociología por la Universidad de Costa Rica. Es profesora de la Escuela de Sociología de la UCR, coordinadora del proyecto de extensión docente, promoción de los derechos comunicativos en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva e investigadora y encargada de proyectos en el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información ProLEDI de la UCR. Adelante, Joana. Muchas gracias, Saskia, y muchas gracias al SICOM por permitirnos estos espacios para compartir nuestras propuestas. Yo voy a compartir pantalla, no lo iba a hacer, pero bueno, voy a tratar de resumir, creo que no lo voy a lograr, me cuesta mucho, es una cuestión de formación o de formación resumir, pero bueno, voy a hacerlo. Esta propuesta que yo puse de investigación es parte de mi tesis doctoral. En este momento, bueno, ya pude, tengo la propuesta teórica metodológica, ya estoy trabajando en la parte ya más metodológica de campo, pero hoy les voy a compartir algunos aspectos sobre las teorías, digamos, que pude encontrar relacionadas con el tema. Entonces voy a permitirme compartir pantalla. Un segundito. Ok, ahí está. Y vamos a ver. Ok, ahí. ¿Ahí se ve? Muy bien. Bueno, mi ponencia tiene como nombre los medios digitales como espacios para la formación de ciudadanías comunicativas en colectivos universitarios feministas. El objetivo general es evidenciar los discursos de las acciones de los procesos de formación de las ciudadanías comunicativas que desarrolla el colectivo feminista universitario en medios digitales como espacios públicos. Me voy a brincar los objetivos específicos para entrar un poco en los referentes teóricos. Yo trabajo una parte en lo que es las aproximaciones a la educación y la comunicación. Se parte esta investigación de que la educación y la comunicación es una relación que está siempre, o sea, no podemos separar la comunicación y la educación. Y al respecto, tomo como base a Huergo, que dice que esta relación entre educación y comunicación es una relación política, a propósito de los movimientos sociales, ¿verdad? Y de las colectivas. Tiene parte de que lo importante es visualizarnos como personas que tenemos una voz y que somos autónomas y que podemos establecer, digamos, esos mecanismos, ¿verdad? Para vocalizar las demandas y necesidades de los movimientos sociales. Otro aspecto teórico es el vínculo entre la educación y comunicación, y ahí Vygotsky fue como una luz para esta relación entre educación y comunicación, porque él plantea que siempre en la educación y en los procesos educativos y comunicativos como relaciones debe haber interacción, ¿verdad? Y el diálogo es muy importante a propósito de los diálogos que hablaban las compañeras anteriormente, ¿verdad? El diálogo es esencial, el lenguaje es esencial a partir de la construcción e interpretación de signos que tenemos. Por supuesto, las ciudadanías comunicativas como un eje importante en esta propuesta, ¿verdad? Las ciudadanías comunicativas son políticas, ¿verdad? El fin último de las ciudadanías comunicativas es la construcción de discursos, ¿verdad? De discursos políticos, haciendo una relación con el vínculo entre educación y comunicación, ¿verdad? Son discursos políticos. Las ciudadanías comunicativas promueven el diálogo, el vocalizar las necesidades, las urgencias de los movimientos, pero también promueve
es un concepto muy interesante que promueve la solidaridad, el respeto, ¿verdad? A partir del uso de tecnologías de la información y la comunicación, ¿verdad? Y en el caso de esta investigación es a partir de los medios digitales. Y por supuesto, los feminismos y los movimientos sociales como un eje importantísimo para esta investigación, ¿verdad? Y partimos de la necesidad de vocalizar, pero tomando en cuenta a Boschetti, ella dice, surgen las necesidades de las mujeres a partir de que visualizamos las necesidades de nuestras compañeras en los espacios, ¿verdad? Entonces, este es uno de los ejes fundamentales, digamos, teóricos, y me disculpo porque me queda muy poquito tiempo, entonces voy a hablar rapidísimo de la investigación. Esta va a ser una investigación narrativa, ¿verdad? Porque es una construcción de la realidad a partir de las experiencias de las chicas que conforman la colectiva, que en este caso me permitieron y me dieron el honor, me pasó en la UCR de trabajar con ellas. El contexto es el contexto social de Facebook, ¿verdad? Facebook, aunque es un medio digital, permite la interacción, permite el diálogo y las conversaciones entre personas, ¿verdad? Y es un nuevo espacio que, si bien es cierto, todas las luchas se han dado en espacios físicos, ahora Facebook y otras redes sociales y otros medios digitales pues permiten continuar esa lucha y llegar a más personas. Como estrategias de recolección, la entrevista en profundidad, específicamente las historias de vida para trabajar con las integrantes de la colectiva, y las conversaciones digitales para ver cómo es posible ese desarrollo en redes sociales, específicamente en Facebook, sobre lo que pasa, sobre las demandas y sobre las luchas que da la colectiva en torno principalmente a la violencia de género, a la violencia sexual en las universidades. Y ya para finalizar, este es mi inicio de la tesis, pero finalizo con Helen Schucks: escribir para no dejarle lugar al muerto, para hacer retroceder al olvido, para no dejarse sorprender jamás por el abismo, para no resignarse ni consolarse nunca, para no volverse nunca hacia la pared en la cama y dormirse como si nada hubiera pasado. Nada podía pasar. Y muchas gracias. Y disculpen la prisa al hablar. Joana, muchas gracias. A pesar de tu prisa, 5 minutos. Muchas gracias por la exactitud en tu participación. Ahora vamos a pasar a la ponencia de la máster Laura Chinchilla Alvarado y la bachiller Daniela Moravadich. Laura Chinchilla es comunicadora social y productora audiovisual, especializada en género, derechos comunicativos y ambiente. Es también máster en comunicación y desarrollo, docente de la concentración en comunicación social de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva e investigadora del Centro de Investigaciones en Comunicación de la Universidad de Costa Rica. Ha trabajado en comunicación estratégica institucional en el INAMU y como productora audiovisual en Canal UCR y otros proyectos de comunicación audiovisual para el cambio social. En calidad de activista, ha contribuido en diversos procesos de comunicación estratégica para la incidencia política con grupos comunitarios, indígenas, de mujeres y por la democratización de la comunicación. Daniela Mora es bachiller en psicología, estudiante de la licenciatura de la misma carrera en la Universidad de Costa Rica. Además de colaborar en la presente investigación, también es asistente del TC 732, la CAPRI, un trabajo comunal que se llama Organización Comunitaria, Equidad e Inclusión como forma de promoción de una cultura de paz de la Escuela de Psicología. Fue presidenta de la Asociación de Estudiantes de Residencias, lo que también le ha permitido su inmersión en el movimiento estudiantil y reforzar su interés y sensibilidad en temas de género, migración, derechos humanos y trabajo comunitario. Adelante. Bueno, muchas gracias. Me avisan si ya se ve la presentación, por favor. Súper. Está cargando. Listo. Bueno, muy buenos días. Les saludo de nuevo. Titulamos esta ponencia así: esta urgencia de gritar que estamos hartas, una aproximación a las prácticas comunicativas digitales de colectivos feministas en Costa Rica. Les mencionábamos en la videoponencia que
que esto se deriva de una investigación más amplia y lo que nos propusimos en esa investigación era identificar a estas colectivas, la comunicación, las dinámicas de comunicación de estas colectivas para en un segundo momento analizar la agencia narrativa. Entonces hoy lo que les vamos a comentar son los principales hallazgos de esta primera etapa, que es la caracterización de esos procesos de comunicación que desarrollan las colectivas feministas con las que estamos trabajando. Aquí súper rápido con la metodología, hicimos un acercamiento etnográfico virtual y en una primera instancia mapeamos a 75 organizaciones que bajo ciertos criterios que acá están, y ojalá puedan ver la ponencia también para que ahí puedan como profundizar un poco más en cuáles eran. Se eligieron 50 organizaciones. A estas 50 se les envió un cuestionario por medio de Google Forms, lo respondieron 15 y entonces con estas 15 colectivas es con quienes hemos estado trabajando y a quienes se les aplicaron las entrevistas estructuradas, ¿verdad? Y acá, bueno, hay como un cuadro donde están esas 15 colectivas que forman parte del corpus final y están aglutinadas con respecto a los ejes temáticos principales que han trabajado. Bueno, y aquí no me voy a detener en todos los ejes, sino en los primeros que me parece muy interesante porque, bueno, el tema de los derechos sexuales y los derechos reproductivos definitivamente convoca, ¿verdad? Y es un tema recurrente en las publicaciones, pero también la violencia contra las mujeres en todas sus formas, con énfasis en la violencia sexual. Tiene que ver también con el corpus, ¿verdad? Que hay algunas organizaciones que además vienen trabajando sistemáticamente el tema del hostigamiento sexual en las universidades y demás. El tercer elemento, que es vinculaciones y afectos, es una categoría que nosotros no habíamos considerado en la investigación previamente, ¿verdad? Es una categoría emergente y por eso nos pareció muy interesante, a propósito también de la ponencia anterior de Paola y de Ana María, cómo esto emergió en las entrevistas reiteradamente, ¿verdad? El tema del autocuido, del cocuido, de los afectos, de los vínculos, de ese espacio, digamos, para aproximarse, para abrazarse, para construir techo común, ¿verdad? Eso salió muchísimo. Sobre los otros temas no voy a profundizar por asuntos de tiempo. Si Ok, respecto a los públicos meta, es súper interesante porque la mayoría de las organizaciones con las que trabajamos están conformadas por mujeres jóvenes universitarias, ¿verdad? Y justamente los públicos meta que sobresalieron más son mujeres jóvenes universitarias. Entonces habla como de un tema de querer interactuar con pares, ¿verdad? Con otras organizaciones que trabajen como las mismas temáticas, pero también, bueno, sí, organizaciones feministas y de derechos humanos, más específicamente poblaciones de mujeres afrodescendientes y migrantes, y también tener contacto o llegarle a los actores políticos y a la comunidad sexualmente diversa. Y bueno, con respecto a las plataformas digitales más empleadas, eso también se vincula mucho como a quiénes son las conformantes de estas organizaciones, porque, bueno, la plataforma que más se utiliza es Instagram, ¿verdad? Y después Facebook, pero hay como un tema bastante interesante y es que Facebook está vinculado a Instagram. Entonces no es como que toda su atención se centre en Facebook, sino más bien como, ok, publicamos en Instagram y como está vinculado a Facebook, entonces también salen las publicaciones, ¿verdad? Y bueno, WhatsApp como un medio de comunicación interna. Y bueno, eso es importante, lo decía, porque son como las plataformas o las redes digitales que utilizan más como las mujeres jóvenes, ¿verdad? Entonces como que es un tema de mucha organicidad, ¿verdad? Y como que fluye, que tal vez no es tan planeado. Y con respecto a los productos de comunicación más generados, también está muy relacionado que la plataforma más utilizada es Instagram, ¿verdad? Que ya se sabe que tiene como todo un componente donde se le da mucha relevancia a la imagen. Entonces, efectivamente, los productos de comunicación que más sobresalen son las imágenes, las fotografías, las infografías, también como todo un tema de los videos, entonces toda la parte audiovisual y un poco también los textos, pero esos también se utilizan como acompañantes de las imágenes, ¿verdad? Entonces, como que hay como toda una correlación entre estos tres aspectos de la plataforma más utilizada, los medios de comunicación y también la población que la está utilizando. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero con respecto a las motivaciones, que quizás es de lo que más nos interesa analizar en esta segunda etapa que viene, el hartazgo, la necesidad, digamos, de expresar y de denunciar la violencia en todas sus formas, pero fundamentalmente la violencia sexual, también mencionaron la violencia política, el sexismo en los espacios públicos, es como la principal motivación o motor, digamos, de la articulación y de la comunicación que producen, ¿verdad? También el tema, como lo mencionamos, del autocuido, del cocuido, de generar espacios seguros, ¿verdad?
También hay un tema de la autorrepresentación, ¿verdad? Hay dos colectivas de mujeres afrodescendientes, una colectiva de mujeres migrantes, y plantean esto, ¿verdad? Como esa necesidad de construir su representación en el espacio público, que no sean otras, como decía la compañera de ACO, en verdad, que no dejar de ser leídas como nos han leído siempre y empezar a nosotras a escribir como queremos ser leídas, ¿verdad? Pasamos por asuntos de tiempo. Y bueno, con los alcances, así súper rápido, este tema de crear espacios de activismo y cómo también el arte es una forma de movilización, lo de establecer alianzas, 14 de las 15 organizaciones tenían interés en trabajar en pares, ¿verdad? O en red. Y bueno, este punto creo que sí es como importante, el de generar un espacio seguro de acompañamiento, ¿verdad? Porque como decía Lau, hay todo un tema de autocuido, ¿verdad? Porque ¿qué implica ser una activista feminista en Costa Rica, por ejemplo? O sea, como todas las repercusiones que hay por el sistema patriarcal, por la violencia, entonces como también crear un espacio seguro donde no solo se pueda como dar este cocuido a nivel de colectiva, sino también individualmente, o como de subjetividades y de mi propia vivencia, y como yo lo comparto no solo con mis compañeras de lucha, sino con mis amigas, que también son compañeras de lucha, pero como más a un nivel más íntimo, personal. Y el tema de hacer incidencia en actores claves y posicionarse ante otras organizaciones feministas y actores sociopolíticos en un espacio de toma de decisiones. Nos parece interesantísimo a propósito de este hallazgo, porque el título de la investigación más amplia tenía que ver con la visibilidad política, y la verdad es que fue bastante sorpresivo ver cómo el tema de la incidencia política no es un tema prioritario. O sea, algunas de las organizaciones hacen incidencia política. Bueno, podríamos discutir qué es hacer política, ¿verdad? Y entonces podemos encontrar esas zonas grises, pero en términos generales la prioridad son estos otras, ¿verdad? Estas otras motivaciones, y no tanto, digamos, interpelar otros actores sociopolíticos o generar incidencia en política pública. Bueno, en el caso de aborto legal sí, pero en el caso de otras colectivas tiene que ver con otros asuntos, ¿verdad? Incluso el tema de la participación de las mujeres en el arte, en la cultura, en el espectáculo, el tema de la risa y del humor como aglutinador, otras cosas muy distintas que, para serles honesta, yo no había, digamos, como percibido antes de hacer esta investigación, ¿verdad? Y bueno, ya para terminar, algunas de las, digamos, de las formas en las que, si quieres, perdona, Dani, eso, un toquecito nada más, ¿verdad? Sobre la comunicación, hicimos un ejercicio de recoger las palabras que más presentes estaban en las entrevistas, acerca de cómo ellas nombran la comunicación que hacen, ¿verdad? Cuáles cualidades le dan a sus procesos de comunicación. Y voy a nombrar los primeros, ¿verdad? Hablaban de que su comunicación es feminista, es interseccional, que tiene estos enfoques de género, diversidad de derechos humanos, que es una comunicación política y que propicia la sororidad. Esto nada más contarles lo que sigue, ¿verdad? Ahora ya con estos hallazgos, que ahorita lo que les hicimos fue como una descripción, ¿verdad? Vamos a entrar a la parte del análisis y la discusión de los resultados, y vamos a utilizar estas categorías analíticas, que son los componentes identitario, relacional y generativo, para analizar la agencia narrativa, que al final de cuentas es como la carnita de la investigación, ¿verdad? Que es entender cómo se ubican ese yo colectivo, ¿verdad? Cómo se construyen esas identidades en relación con otros, con otras, ¿verdad? Actores políticos, sociales y demás, y qué conversaciones desatan esas comunicaciones, esas publicaciones. Ya. Y muchísimas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todas las ponentes del día de hoy. Yo quisiera, antes de dar el paso a las preguntas y los comentarios que me imagino que también hay para este segmento, yo quisiera hacer algunas reflexiones, ¿verdad? Yo leí las ponencias, vi las videoponencias, y yo encontraba algunos aspectos en común que me parecen muy relevantes. El primero es cómo la acción de los colectivos, independientemente de cuál sea su adscripción política, su objetivo final, la acción de los colectivos nace en el cuerpo. Cómo nace en la vivencia cotidiana, ¿verdad? No nace de una formulación teórica que nos imaginamos, nace de dónde estamos y de cómo somos y de quiénes somos. Y por eso también tiene un precio sobre el cuerpo, ¿verdad? Y creo que la mayoría de ustedes hablaba de esta necesidad de autocuido,
y de cuidado mutuo, ¿verdad? De crear una red, ¿verdad? Los movimientos feministas al final no terminan siendo únicamente movimientos políticos, terminan siendo movimientos sociales porque están conformados por personas que se vinculan entre sí bajo un objetivo común y crean una red, ¿verdad? Una red que puede ser más extensa, menos extensa, pero que finalmente nos sostiene también en lo personal y no solo en lo político. Estas acciones, ¿verdad? Que nos atraviesan, que nacen de nuestro cuerpo y que nos atraviesan como personas, terminan siendo el mejor ejemplo de lo que es el ejercicio de la ciudadanía. Porque la ciudadanía no debe entenderse únicamente desde los derechos políticos, ¿verdad? Desde ejerzo el voto, puedo representar, ser representada. La ciudadanía es finalmente el derecho a tener derechos. Y los derechos humanos en toda su plenitud, ¿verdad? En toda esa interacción que existe, la universalidad de los derechos y esa interdependencia que existe entre los derechos, porque cuando hay una violación de uno de los derechos, consecuentemente esto es como una red, ¿verdad? Necesariamente hay violación en otro montón de derechos. Y este ejercicio que se hace de la ciudadanía desde los movimientos sociales y de los movimientos feministas particularmente, es la ciudadanía que deberíamos buscar todas las mujeres, porque es el derecho a ser y estar en nuestras sociedades, ¿verdad? Es ser y estar para el Estado, ser sujetas políticas, estar ahí no para en función del Estado, sino para ser vistas y tomadas en cuenta y accionar esos mecanismos de vinculación que debe existir con el Estado, entendido también desde su denominación más amplia posible, ¿verdad? En donde el Estado no son las instituciones públicas, el Estado somos las personas que conformamos un país, que habitamos un mismo territorio. Y por eso a mí el escucharlas, el leerlas, también me mueve hacia esta otra dimensión en donde no solo estamos frente a frente, sino que somos ciudadanía y ejercemos ciudadanía en los medios digitales, en los medios sociales, y cómo hemos traspasado nuestras luchas, nuestras necesidades a estos espacios virtuales también, ¿verdad? Cómo estos espacios virtuales se vuelven espacios de interacción, espacios de educación, espacios de comunicación, y cómo los movimientos feministas han sabido aprovechar, ¿verdad? Y a mí me llama la atención la diferencia que existe entre el accionar de los movimientos feministas de hace 10, 20 o 30 años y el accionar de los movimientos feministas actuales, porque definitivamente nos llevamos la lucha con nosotras, a donde estamos, ahí estamos luchando, ¿verdad? Y en este momento, estos movimientos feministas compuestos por mujeres muy jóvenes, mujeres universitarias, entonces hacen uso de esas herramientas. Y eso es muy positivo porque significa que el movimiento se mueve con nosotras y se mueve por nosotras. Es sumamente rico, ¿verdad? Escuchar las experiencias, escuchar las investigaciones, los resultados de estas investigaciones y ver que realmente el movimiento no se paraliza, el movimiento no se detiene, el movimiento evoluciona como evolucionan las sociedades y como evolucionamos las mujeres. Y las nuevas necesidades y los temas emergentes comienzan a posicionarse también en nuevos espacios, como es el espacio digital. Yo finalmente quisiera hacer una reflexión sobre también la vinculación de los movimientos sociales con las instancias estatales, ¿verdad? Y esas instancias estatales que tienen por obligación, no porque nos hacen un favor, ¿verdad? No porque quedan bien, tienen la obligación de ser garantes de los derechos humanos. Y esa garantía tiene que ser una garantía plena, no puede ser una garantía a medias.
y esa garantía es su responsabilidad. Desde los movimientos sociales las impulsamos, desde los movimientos sociales las peleamos, pero es una obligación del Estado garantizar todos los derechos humanos, así como los enuncia ahora, ¿verdad? En esa interdependencia que tienen los derechos humanos, sabiendo que no podemos garantizar la mitad de los derechos humanos y la otra mitad, espérese un momentico, porque ya casi se las doy, porque eso implica una violación de los que supuestamente están garantizados. Y también ese rol del Estado como garante de derechos no se cumple si no toma en cuenta los derechos humanos de la mitad de la población, que somos las mujeres, ¿verdad? Estamos hablando del 51% en Costa Rica, ¿verdad? De hecho, somos mayoría. Entonces, cuando no se toma en cuenta en el diseño de las políticas, cuando no se toma en cuenta la diversidad de colectivos de mujeres que existe en el país, aquí no hay garantía de derechos. Y el movimiento feminista en Costa Rica ha tenido un papel muy importante en impulsar los cambios, en impulsar las luchas, y a pesar de ese impulso todavía quedamos debiendo un montón, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa vinculación que tiene que existir con el Estado en algunos momentos, casi siempre de oposición, ¿verdad? En otros momentos, los menos, pero también muy provechosos de trabajar de manera conjunta y entender que el Estado está compuesto por instituciones muy diversas, con diferentes, con diferentes obligaciones, con diferentes mandatos, pero que de una u otra manera tiene que funcionar como un todo para garantizar los derechos humanos de las mujeres. Entonces, el papel que tiene ahí el movimiento feminista, particularmente en este caso, ¿verdad? Pero en general los movimientos sociales es fundamental, porque es el movimiento quien pone el dedo en la llaga y el que dice, aquí nos falta, esto todavía no está. Esto sí, ¿verdad? Vamos por buen camino, pero hay que impulsarlo más, hay que llevarlo más allá. Y esa es una responsabilidad enorme de la sociedad civil organizada, pero que sin duda alguna tiene un impacto directo sobre la vida y la cotidianidad de nosotras las mujeres. Entonces yo quisiera con esto abrir el espacio para más comentarios, para más preguntas. Si tienen manitas levantadas, por favor, o comentarios en el chat. Ana María tiene la manita levantada. Adelante, Ana María. Yo, la verdad es que me pareció como muy bonito, como mencionaba también Paola, que hay una línea en las ponencias que presentamos hoy sobre bueno, también lo mencionaba ahora Saskia, ¿verdad? En la relación con el cuerpo, pero a mí me llamó la atención particularmente el hartazgo, ¿verdad? Entonces quería preguntarles a las dos ponencias, digamos, ¿de dónde creen que nace ese hartazgo de las colectivas que analizaron? ¿Cuál es, digamos, como la raíz principal? Porque yo creo que una cosa es como la parte de la comunicación, pero hay algo que nos llama a hacer esa comunicación, ¿verdad? Que nos motiva. Y para mí, desde el punto de vista psicoanalítico, creo que a veces las incomodidades son los lugares de mayor crecimiento y el perseguir ese lugar de dolor, de hartazgo, de incomodidad, ha sido muy productivo en el sentido de conocer mis propias limitaciones como activista, pero también mis propias capacidades como investigadora. Y es una de las cosas que me motivó a hacer la ponencia del día de hoy. Entonces también, digamos, como, ¿de dónde creen ustedes que nace el hartazgo de las organizaciones que están analizando, con las que están trabajando? Y si ustedes mismas comparten algo de ese hartazgo, porque yo pienso que en nuestro trabajo hay una parte muy personal, que podemos ser muy académicas y estar acá hablando, pero hay una parte en esto político que es muy personal y creo que es muy importante que lo abordemos también, porque al final de todo este retroceso y esta violencia estructural nos pega también, ¿no? Esa era mi pregunta. No sé quién comienza, empezamos nosotras, ¿sí? Bueno, Dani, no sé si quieres mencionar algo primero. Si quiere usted empieza y luego yo agrego. Ok,
No, yo, bueno, no yo, sino, ahorita hablo de mí, pero en lo que lo que encontramos en las entrevistas, ellas plantean que ese hartazgo, digamos, el origen son las violencias, ¿verdad? Las violencias patriarcales y machistas que experimentamos las mujeres, pero también como un hartazgo con la inoperancia del Estado, digamos, y la incapacidad de la sociedad de gestionar esas violencias, ¿verdad? Eso emergió muchísimo en el estudio. Eso por un lado, pero yo creo que hay un elemento movilizador también que tiene que ver digamos, hay una idea de transformación, es decir, nos juntamos para transformar porque creemos que eso es posible también. Yo creo que el hartazgo solito no, o sea, motiva, pero no es suficiente para la articulación. Y esto lo digo porque pienso que, por ejemplo, frente a las violencias, yo podría, digamos, verlo como un asunto personal, individual y actuar en función de eso. Entonces, digamos, si yo soy víctima o he sufrido este tipo de violencia o este otro, entonces inicio un proceso, digamos, individual, pero no. Digamos, lo que han optado estas mujeres es a organizarse con otras pares para cambiar esa situación. Entonces, me parece muy rico porque es un hartazgo compartido, pero que también moviliza y que también implica, digamos, como una, una apuesta, ¿verdad? A la transformación, ¿verdad? Porque también eso está allí. Perdón que insista sobre esto, pero es que me llama poderosamente la atención que la vía sea la organización para el cuidado colectivo, para el cocuido, o sea, eso me parece riquísimo, ¿verdad? Yo sé que tiene que ver con digamos, la naturaleza de las colectivas con las que estamos trabajando. Yo sé que hay otro tipo de colectivas que se enfocan muchísimo como hacia afuera, ¿verdad? Como hacia el trabajo de incidencia, ¿verdad? De cambiar la política pública. Sé que hay, pero siento un viraje en estas nuevas colectivas de trabajar en otra línea, ¿verdad? De pensar mucho la comunicación hacia adentro de las mismas organizaciones e incluso el trabajo en red que plantean es un trabajo como con otras colectivas pares, pero excepto, digamos, aborto legal como plataforma y por allí un par más, que ahorita no recuerdo los nombres, la gran mayoría plantean como un trabajo, con estas articulamos esto, o sea, como una gran flexibilidad como para ubicarse en diferentes colectivas, ¿verdad? No es como una adscripción así férrea, ¿verdad? Al estilo de los partidos políticos o de las no sé, de las afiliaciones deportivas o no sé cómo, ¿verdad? Sino que es más fluido y es más trabajar como con otras agrupaciones, pero no necesariamente constituir grandes plataformas como estructuradas, como muy jerárquicas, como formales, ¿verdad? Y entonces yo creo que esto da cuenta de una forma de organizarse distinta, ¿verdad? Que apela como a otras sensibilidades también, ¿verdad? Y bueno, no sé si ahí estoy respondiendo a tu pregunta. Y quería mencionar algo que no me han preguntado, pero es que necesito decirlo, y es que vieran qué interesante cómo hemos encontrado que la comunicación articula la organización, o sea, como que convoca, es la comunicación la que convoca, o sea, no es que hacemos organización y de paso tenemos un par de acciones de comunicación o tenemos una página en Facebook o en Instagram, bueno, más en Instagram, sino que es un proyecto de comunicación que tiene diversas salidas, ¿verdad? Y en ese sentido, yo digamos, me articulo, me convoca la comunicación. Eso no lo tenemos del todo comprobado, pero estamos en la línea de comprobarlo y me parece muy interesante. Incluso hay proyectos, yo se lo mencionaba a las compañeras del Consejo Científico, hay proyectos como Conciencia Feminista, que es un proyecto en sí mismo de comunicación, o sea, nace para hacer comunicación. Y bueno, eso me parece muy relevante. Sí, de fijo, yo creo que yo resumiría el porqué, la motivación en la injusticia, ¿verdad? Como en el sentir que mis derechos no son validados, entonces hay una necesidad de luchar por, ¿verdad? Y eso me cansa porque me acosan en las clases, porque salgo a la calle también, porque no puedo decidir sobre mi proyecto de vida, ¿verdad? Y eso ya me harta porque son demasiadas luchas que siguen y siguen y siguen y siempre existe inoperancia del Estado, siempre nos ignoran o nos tachan de locas, ¿verdad? Y entonces como que existe esa necesidad, decía Laura, de organizarse, porque también se sabe que hay una cuestión de que se puede cambiar, de que se puede transformar, y creo que también resaltaría ahí el tema de la organización, ¿verdad? Como esto que tal vez como personas individuales no podemos hacer un gran cambio, pero si nos unimos sí. Y hace un rato también estaba hablando con Lau el tema de la sororidad, y esto va como un poco más en cómo me atraviesa a mí personalmente, porque creo que todo esto del rollo del autocuido y el cocuidado, ¿verdad? Está muy involucrado con esto de
y eso me afecta. Si yo pongo mi energía y mis ganas en luchar por esto y no se da y hay límites y todo esto, entonces me va a afectar de una manera negativa. Entonces existe como esta necesidad de unirnos como mujeres y de romper también con esta idea de que somos, no sé, como que más bien nos tenemos que serruchar el piso, ¿verdad? Que es como también una idea del patriarcado para que no nos unamos y no podemos romper con él. Entonces como que más bien el tema de unirnos y también es como todo un acto de resistencia y de revolución que a mí me parece súper necesario. Si me permiten agregar una cosa, gracias Dani. Ahora que Dani menciona lo personal, se me olvidó mencionarlo. Bueno, nosotros nos posicionamos en la investigación como comunicadoras feministas, ¿verdad? Y planteamos que el conocimiento que estamos construyendo es un conocimiento situado particular, ¿verdad? Además, como comunicadoras feministas latinoamericanas en un contexto específico, social, político y cultural, ¿verdad? Identificarnos como feministas interpela toda la metodología con la que trabajamos, interpela todas las fuentes, digamos, los métodos y también las teorías, los marcos conceptuales, ¿verdad? Es una pregunta como inacabada la que nos hacemos cuando hacemos investigación con perspectiva feminista, ¿verdad? Yo siempre estoy como con esa tensión de decir, realmente estoy como teniendo en cuenta los postulados más importantes, ¿verdad? A veces, digamos, me siento colocándome como en ese lugar de la investigadora que toma el dato y lo despersonaliza, y entonces vuelvo a la entrevista y bueno, creo que cuando nos emocionamos y lloramos haciendo entrevistas o después de hacer las entrevistas digamos, a mí lo que me provoca trabajar con mujeres jóvenes es una emoción que se lo juro que me pasa por el cuerpo, o sea, es como mi conexión con la vida, ¿verdad? Y yo creo que también eso tiene que ver con mi digamos, como con mi perfil de docente, de profesora, ¿verdad? A mí las personas jóvenes realmente me llenan de vida y por eso amo trabajar con Daniela también, ¿verdad? Porque es como es un cable hacia la ilusión, hacia el cambio, hacia la transformación, hacia que las cosas pueden mejorar. Entonces, me ha conmovido mucho este trabajo, aun cuando todavía nos falta como la segunda etapa que tiene que ver con Focus Group, donde además queremos hacerlo presencial y eso nos va a acercar a las compañeras de los diferentes colectivos porque trabajamos con ellas virtualmente, porque todavía estábamos así como, ¿verdad? Todavía estábamos en pandemia y no ahora que siento que estamos un poco en pospandemia. Entonces, eso nos va a acercar a ellas. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta? Jacinta, adelante. Gracias. Tengo una consulta para Daniela y Laura y quería preguntarles si salió algunos comentarios en la investigación sobre la violencia digital y si los colectivos han experimentado ese tipo de trolling o comentarios o acoso, sí, o sea, en sus cuentas y si tienen estrategias para responder. O sí, había algunas menciones de esto. Gracias. Qué buena pregunta, Jacinta. Vieras que mucho menos de lo que esperábamos. Muchísimo menos de lo que esperábamos. Yo esperaba que eso surgiera. En los casos en los que ha surgido violencia digital, las colectivas lo que han hecho es establecer, digamos, establecer algunos mecanismos, ¿verdad? Digamos, cuando les ubican a los troles o les ubican a los agresores digitales, sacarlos de las redes, pero en términos generales, yo no sé si es por la naturaleza de estas colectivas con las que estamos trabajando, como que trabajan con sus públicos, no sé si viste la parte de públicos meta, sus públicos son otras, o sea, otras colectivas, pares y también mujeres, digamos, jóvenes, ¿verdad? Eso es fundamentalmente a la gente a la que le están hablando. Entonces no han tenido como mucha exposición, como por ejemplo ayer que estábamos en una de las mesas de diálogo y Janet Martínez hablaba de la violencia digital dirigida hacia mujeres políticas, es como otro perfil, ¿verdad? O supongo que eso, digamos, la violencia digital la deben de estar viviendo con mucho más fuerza organizaciones feministas que trabajan más desde el tema de la incidencia, ¿verdad? Pero vieras que las que trabajan con nosotros, con las que estamos trabajando, perdón, no encontramos tanto como esperábamos. Eso también fue un dato curioso. Ana María. Yo nada más quería complementar ahí que
tal vez, o sea, como una recomendación a Laura y a Daniela, pregunten por los protocolos de autocuidado digital, porque mi experiencia, por lo menos como activista y exposera al movimiento aborto legal, fue un aprendizaje muy abrupto, muy duro, o sea, lo abordamos, ¿verdad? Cuando trabajamos la investigación de aborto legal, pero digamos como, a ver, yo soy una madre que estudió entre ingenieros, tampoco es como que no estoy acostumbrada a vivir violencia, y eso no es tuanis, la normalicé demasiado, pero creo que hay otro nivel cuando lees una persona que sabes que es una persona que no es un troll, que dice que, no sé, quiere hacer algo horrible a tu cuerpo en una red social y vos sos la que estás poniendo la cara. O sea, es otro nivel, y a mí, por ejemplo, en lo personal me motivó a cerrar redes, a tener muchísimo más, mucho más cuidado en mi presencia digital, y son precauciones que yo no veo ningún hombre en mi vida tener, ¿sabes? Como no conozco absolutamente ni los que trabajan en política han tenido el nivel de autocuidado digital que yo tuve que tener cuando fui vocera del movimiento aborto legal. Y creo que en su momento para mí fue un aprendizaje muy duro, pero lo agradezco, intenté traspasarlo a otras compañeras y creo que sí hemos hecho un esfuerzo significativo, por lo menos en las organizaciones en las que yo trabajo, en ser conscientes de que eso es una posibilidad, entonces prevenirla. Es decir, como, no sé, por decirles algo, los comentarios de violencia se documentan y se borran, y se documentan como crimen, digamos, como actos de odio, ¿verdad? Lo interno, pero sí es muy difícil si no tenés una organización que te cuida. O sea, si al principio la que te das cuenta sos vos sola y vos ves el mensaje y tus compañeras no te acuerpan, no fue mi caso, pero esa es una situación muy dura que sí puede pasar. Entonces, tal vez preguntarles por los protocolos de autocuidado digital que tienen y también la forma en la que sistematizan los actos de odio, porque muchas otras organizaciones no los sistematizan, y esa es una fuente de información muy importante que ahorita, digamos, no se registra. Digamos, la ONU hizo un análisis, pero un análisis aparte, ¿verdad? No fueron las organizaciones feministas las que reportaron esta violencia, y muchas organizaciones, me atrevería a decir la mayoría, no tienen protocolos de sistematización ni reporte, y creo que eso también es una evidencia de que se necesitan tener espacios donde nosotras como organizaciones reportemos la violencia que vivimos, para que también en nuestra diversidad podamos ver cómo vive la violencia las compañeras afro y qué cosas podemos aprender de ellas también, ¿verdad? Que muchas veces en los espacios de diálogos con otras organizaciones hemos aprendido mucho, pero nada más para mencionar eso. Muchas gracias, Ana María. Me parece que no tengo ninguna manita levantada, ¿es así? No, ¿verdad? No tengo ninguna. Bueno, entonces yo quisiera agradecer este espacio, el aprendizaje conjunto. Me parece que estas mesas de diálogo realmente generan aprendizaje, y en mi caso particular quiero decirles que además me generan esperanza. Para terminar esta mesa, yo quisiera agradecerles a todas las personas ponentes. Muchas gracias por acompañarnos, por darnos la oportunidad de escuchar sus reflexiones acerca de la comunicación, la ciudadanía y los movimientos sociales. Y además quisiéramos agradecer a todas las personas que nos acompañaron esta mañana en las actividades del tercer encuentro, Feminismos, Género y Comunicación, en esta que es la última mesa. Muchas gracias, que tengan muy buenas tardes, y ojalá que este haya sido un espacio sumamente provechoso para la discusión, para el aprendizaje, para la puesta en común, y que nos llevemos cosas muy positivas a nuestros quehaceres cotidianos. Muchísimas gracias, y espero que nos podamos ver en el próximo encuentro. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Compañeras, ¿les importa si tomo una foto? Es que Adelante. qué bonito. Bueno, 1, 2, 3. Listo. Entonces yo voy a pasárselas por correo a las compañeras del encuentro.
Muchas gracias. Y Muchas recuerden, gracias. por favor, que en el chat está el instrumento de evaluación para que lo puedan completar. Antes de desconectarse, que lo ubiquen ahí. Muchas gracias y un abrazo a todas. Muchas gracias.